Bien, vamos a ver ahora la partida Holmot con Botvinnik que se jugó en un campeonato por equipo en Moscú en 1963, un año después prácticamente. Vamos entonces, E4, D6, D4, KF6, KF3, G6, alfil G5, H6. Acá explica varias cosas. Lo primero que explica dice que entregar la pareja alfil en esta posición no le da mucho a las blancas. Enroque, alfil G7, rey B1, acá H4 y F5. Importante el F5 para abrir la diagonal, ¿cierto? Siempre tengo que tratar de potenciar las piezas que mi rival no cuenta. Acuérdense de eso. Si yo cuento con un alfil negro y mi rival no tiene alfil negro, tengo que hacer lo posible para que ese alfil tenga la mayor actividad posible, porque en el fondo mi rival no tiene cómo contrarrestar esa fuerza. Eso es algo bastante simple, como de sentido común, pero que muchas veces la gente se lo olvida, ¿ya? Por eso este F5 es tan importante. Tomo, tomo y D5. Dice con una excelente posición del negro en una partida de Vasiukov-Parma, la URSS con Yugoslavia, Sujumi, en 1966. Otra opción que es interesante, alfil H4, ¿no? Que también es interesante. Acá se dan varias cosas. Acá es importante, si usted ve la teoría, tiene que ver mucho con la salida del caballo acá. Fíjate qué interesante la salida del caballo. Un ejemplo, yo lo voy a explicar así rápidamente. O sea, si él hace acá, 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 y ahora resulta que me cambió el caballo por el alfil, lo logró, pero la diferencia radica que el caballo de G1 no ha salido. Entonces uno dice, ya, pero ¿cuál es la diferencia que no haya salido? Es que ahora puedo salir por E2, mira qué mágico. Y cuando él me tome, inmediatamente me apodero de la casilla H5. Y eso ya, obviamente, para él sería una pésima posición, porque cualquier posición que él esté jugando, un ejemplo, este caballo está muy fuerte. Amenazo H4, enroque largo, o sea, esa es una pequeña sutileza con respecto a esta maniobra con el caballo H5. Si a diferencia, si el caballo, un ejemplo, está acá, un ejemplo, saco el caballo por acá, me toma, y ahora el negro está, pero ultra feliz en esta posición, o sea, el negro se queda con la pareja al alfil y no le pasa absolutamente nada, es una muy buena posición del negro. Pero la teoría recomienda este tipo de maniobras para tomar de caballo y obviamente apoderarse la casilla H5. Otra opción que podría ser interesante es volver con el alfil, C6, acá, F3, alfil D3, y esto ya es un planteamiento bastante común dentro del esquema. Ya 4. Blanca Romanichin, negras Donner, Olimpiada de Buenos Aires, 1978. En la partida hizo alfil F4. Este alfil F4 ya nos parece algo parecido, ¿cierto? No es la misma posición, pero ya nos recuerda un poquito a la partida de un Psyker con Botvinnik, que acabamos de visualizar. Alfil G7, ahora hay una diferencia, hay un H3 acá. C5 hace Botvinnik, toma y dama 5. Amenazo, ¿cierto? Caballo por I4. Todo esto es ultra teórico en todo caso. Todos sabemos que el libro no apunta al estudio de la teoría, sino más que al concepto de lo que deriva al final. Dama de 2, dama por, alfil E3, dama 5, alfil D3, caballo C6, desarrollo, caballo D7, fíjense esta maniobrita que importante, muy siciliana. Observen que quedó abierta la columna C, eso es muy característico, ¿cierto?, de la defensa siciliana. Y esto, de cierta manera, estamos jugando como derivado de una PIR, pasó como un esquema muy similar, por lo menos a nivel estructural, de una siciliana, una variante, ¿cierto?, con fianchetto, ¿no?, pensando en las dragones o ese tipo de cosas. Enroque, caballo 5. Holmot hizo F4, tomó E6. Inmediatamente ya el negro tiene pareja de alfiles, fíjense, un detalle. Acá, alfil de 7, A3, caballo acá, le cambia el alfil, toma, dama B6, dama F2, se enroca, largo. Se tiene que enrocar largo porque obviamente enrocarse corto sin el alfil de casillas negras estaría un poco ahí aproblemado, ¿cierto? Con algún F5. Se enroca largo, caballo F3, cambia dama y rey. Listo. Entramos de lleno a la partida Holbot con Botvinnik, ¿cierto? El código es B07. Y después de 21 movimientos ya estamos prácticamente en el final. Hemos visto finales mucho anteriores, ¿cierto? Entonces lo que venimos estudiando nosotros en este libro de la planificación del final de Cherechet, que nos hemos dado cuenta que algunas partidas, la movida 9, ya se cambiaron las damas y prácticamente ya están en pleno final. En este caso puntual estamos en la movida número 21 y el rey ya está.
buscando, ¿cierto?, lo que tiene que hacer, que es la lucha por, en este caso, el centro. Acuérdense que inmediatamente cuando se producen estos cambios de dama, generalmente los reyes empiezan como a respirar. Rey B8, se tiene que sacar la molesta columna C, torre C1, y ahora F6, empieza Botvinnik. Observen lo que va a hacer Botvinnik con estos peones. Uno podría decir, sí, pero sabes que los peones, primero en sexta fila se ven como raros, porque como que me los pueden atacar. Pero lo que permiten los peones en sexta fila realmente es hacer un movimiento a nivel de espera. ¿Mm? Una vez más, estamos hablando de este concepto que hablamos en la partida anterior, este concepto de mostrar las cartas que se utiliza, ¿cierto?, en estos juegos de azar, donde uno de cierta manera no muestra para que los demás no se den cuenta, ¿cierto? Y especular con algo que sí en ese tipo de juego es importante, que hay algo que ellos no pueden manejar, que son todas las variables, porque existe el azar. El ajedrez no tiene azar. Entonces, con mayor razón, yo tengo que tratar de manejar la mayor cantidad de variables posible. Lo que permite entonces estos peones en sexta fila es una versatilidad, o sea, me permite la posibilidad de mover un D5, un E5, un F5 o un G5 en el momento oportuno. ¿Va a depender de qué? De los movimientos que haga mi rival. Una vez más, yo me coloco en una posición de espera y le digo a mi rival, como estamos jugando los dos, te toca a ti, ok, muéstrame tú. Según lo que tú hagas, yo voy a hacer una respuesta. Pero para mí es súper importante que tú tengas que mover porque eso me está ayudando a mí. Dicho y hecho, Holmov va y hace D4, que aparentemente es una movida bastante natural, porque lo que está haciendo, ¿cierto?, es apoderarse del centro. Entonces ahora tranquilamente Botvinnik juega por F8. Ya hay un tema aquí latente, ya está pensando en algún momento hacer un movimiento como F5 y presionar sobre F4. Entonces ahora hace H4. Y ahora en este momento entonces Botvinnik hace el movimiento liberador. Observen esta posición. Y aquí nos podemos dar cuenta, ¿qué pasa si el ejemplo hace acá, E5? Si hago E5, puedo tomar, no puedo tomar de caballo porque se me cae inmediatamente F4, fíjense el detalle, por algo puso la torre en F8, no es casualidad. Si tomo de D, se me cae F4, nuevamente me doy cuenta porque la torre está en F8, no me queda otra opción que mover acá. Y cuando yo muevo acá, ahora prácticamente caballo F5, es un movimiento bastante fuerte porque ahora amenazo caballo por D4, caballo por H4, un ejemplo rey acá, inmediatamente resulta que ahora el negro podría buscar algún tipo de maniobra, habría que visualizar acá algún tipo de maniobra como caballo 3, caballo G4, o doblarse en el fondo con la columna C. ¿Mm? Es una posición bastante interesante. Lo que sí está llamativo acá, que este peón está inmediatamente siendo, de cierta manera, presionado por el caballo de F5. Y hacer G4 no es tan claro porque en el fondo este caballo de F3 puede terminar siendo una debilidad. Interesante. En la partida hizo D5, él prefirió tomar para no abrir la columna F, ¿cierto? Y tomó de peón. Entonces ahora observen lo que pasó con los movimientos de las negras con respecto a esto, que ahora esta casilla está débil. No puedo controlar esa casilla. Tampoco puedo controlar esta otra casilla. O sea, gracias a los movimientos como D4, H4 se fueron generando inmediatamente debilidades. Ahora, nosotros sabemos de antemano que para que esas debilidades puedan ser explotadas necesitamos que alguna pieza se ocupe ahí. Alguna pieza ocupe dichas casillas, porque las debilidades son totalmente prácticas. Hace torre 1, torre F7 y G3. Alfil G4. Caballo H2, vuelve a C8. Torre C2, caballo C6. Ahora ya tengo una amenaza latente, ¿cierto? Un caballo por D4. Ahora juega acá. En este momento no come directamente Botvinnik porque se da cuenta que a caballo por torre acá, acá tomo y seguido torre D1 y a la siguiente torre por D5 y prácticamente el blanco lo estaría igualando la partida. Entonces, si el cambio no me conviene, y es un concepto bastante simple e importante a nivel de ajedrez, tengo que evitarlo. Si no me conviene, déjalo ahí. Yo me voy a comer D4 cuando la posición lo amerite. Un ejemplo hago acá, torre de 2, y ahora fíjense la cadena de peones. Y ahora Botvinnik hace G5. El problemita de la partida también tiene, si ustedes lo pueden analizar,
Hay un problemita también que cuando se produce aquí este rey F2, la partida en sí misma tiene como una especie de trampa en el sentido de que como que el blanco piensa que inmediatamente la partida ya es un final de lleno. Pero ustedes dense cuenta que el rey está en F2 y el rey negro en B8. Entonces, generalmente los conceptos que nosotros hemos visto en los finales sería rápidamente coloca el rey negro para el final, pero que no está dado la posición puntual que presentan las negras, no tienen forma de poder activar el rey. Al contrario, el rey lo mejor que puede hacer ahora es salir de la columna C. Pero todos los planteamientos que después vienen de las negras, este con el torre F8 y el de 5, está especulando con respecto a la posición del rey. Porque fíjense que si ahora yo tomara inmediatamente, la posición del rey empieza a sufrir. ¿Ya? El rey empieza a sufrir inmediatamente, porque queda expuesto de cierta manera. Cosa que el rey en B8 obviamente no le pasa absolutamente nada. Entonces es súper interesante entender cómo algunas posiciones todavía no, si bien están cercano al final, pero no tiene la particularidad de poder estar en un final completamente libre donde mi rey pueda hacer todos los movimientos que quisiera hacer. En este caso, nos damos cuenta que la mayoría de las posiciones que vamos a ver posteriormente en la partida es rey blanco siempre está estorbando, siempre está latente una amenaza sobre él. Después de G5, hace caballo G5, entonces estamos viendo, espérate, déjame volver, ahí sí. Ahora hace caballo F3. La lógica indica que cuando me quieren atacar, yo tengo que evitar abrir la posición, o sea, lo ideal es cerrar la posición y nunca abrirla, por ende hace caballo F3. Entonces ahora toma, toma y acá. Fíjense, ¿a dónde se dirige la torre? A G4, ¿no? A G4. ¿Por qué se puede dirigir a G4? Por este movimiento, por H4. Fíjense la relación de lo que pasó antes a lo que viene después. Ahora, ¿por qué ese H4? Porque en el fondo Botvinnik hizo un movimiento de espera. Pero ese movimiento de espera quizás ni siquiera habría que llamarle espera, habría que llamarlo profilaxis. Lo que está haciendo ahora, porque cuando uno dice espera, la gente se puede malinterpretar y piensa que no está haciendo nada, porque a nivel profiláctico, el torre HF8 lo que le está diciendo al rival, le está diciendo, muéstrame qué vas a hacer. Y aquí viene una parte súper importante a nivel estratégico. Cuando ustedes no tengan claro lo que quieren hacer en una posición, no muevan peones. No muevan peones, porque los peones, aunque suena bastante simple y fácil de entender, no retroceden. Es la única pieza que no retrocede. Entonces, cuando tú haces H4, imposible volver. Si tú estás indeciso, medio desconcertado, como le quieran llamar, haz movimientos de pieza, porque si yo hago un movimiento de pieza, imagínate, y él hace un movimiento, yo puedo retomar una posición y no afecté de gran manera la estructura. Pero del momento que yo hago un movimiento directo de peón, lo que estoy haciendo es cambiar totalmente la valoración de la estructura de peón. Y este H4, que es un movimiento, fíjense las mismas palabras de Botvinnik, se diría que mi oponente actúa como si las cosas no fueran con él. Pues de no ser así, habría evitado este nuevo debilitamiento. O sea, ¿por qué hace H4 entonces Holmov? Aparentemente como que no tiene que mover y hace un H4 como que va a hacer algo. Y ahí va sumando una nueva debilidad. Gracias a ese H4 que hace Holmov, es que en este momento entonces ahora él abre la posición, abre y hace torre acá. Amenazo, torre G4 y torre por F4. Fíjense qué simple. Ahora me cambia torre. Ok, me cambia y ahora alfil G4. Fíjense los peones en la cuarta fila. Al final los peones en la cuarta fila se van a transformar en debilidades. Ahora hace caballo F3 y ahora caballo 7. Defiende el peón de D5. Caballo acá, tiene que buscar una idea acá, KF1, ¿cierto? Y ahora KF5. La única forma de defender directamente o sea, F4 y H4 es colocar el caballo en la casilla tonta, que es la casilla G2. Lo ideal es nunca colocar eso ahí ahora, pero en este caso la partida Botvinnik hace H5 y ahora hace caballo de 3.
Si cambio en E3, este alfil nunca más juega, porque con el alfil no me puedo comer los peones, ¿cierto? En las casillas negras. Entonces, posible, obviamente el cambio va a ser en H4. Comió y ahora F5. Resulta que los dos peones que están en el flanco de rey de Botvinnik, más la fuerza de sus propias piezas en el flanco de rey, van a generar un peón pasado y van a terminar ganando la partida. Cosa que este peón de D prácticamente no alcanza a llegar. Torre de 3, caballo G6. No puedo sacar el caballo de forma directa porque se me cae el peón de F4. Torre de 3 y avanzo el peón pasado. Torre de 6 y ahora Botvinnik calcula muy bien H3. ¿Por qué hace H3? Porque en el fondo lo que está derivando él en el final, y en este final que las negras igual logran comerse el peón, pero el final posterior es superior. Observen lo siguiente. Toma, torre H8, amenazo H2 y H1. Caballo 2, ahora, ¿cierto? Alfil por E2. Si me come el alfil, juego H2 y corono. Única torre G1 para parar el alfil, o sea, el peón. Alfil G4. Caballo 3 y H2. Torre H1 y ahora buena. Amenaza simplemente torre F3. ¿Ah? Y a la siguiente torre por F4 se está comiendo todos los peones. Entonces ahora hace caballo por G4 y tomo rey G2. Y nuevamente ahora torre F3. Observen acá, uno dice, pero mira, esto no se ve tan grave, porque en el fondo si yo tengo 1, 2, 3 y 4, él tiene 1, 2 y 3 y 4. ¿Quién puede mirar esta posición y decir por cuál es la diferencia que hay? Aparentemente si vamos a llegar a una igualdad material. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la La diferencia? diferencia es que la diferencia de la actividad de las torres. Ya, Torres porque uno, la bien. torre blanca tiene poca actividad y la torre negra tiene mucha actividad. Segundo, que tenemos un peón pasado pero más cercano. Ya. Y fíjense otra cosa muy importante, y eso lo hemos visto nosotros en muchos de los videos, o sea, de las clases que hemos estudiado. Y Es, hay islas de peones. sí, y otra cosa, estos peones, ¿qué son estos peones al fin y al cabo? El H2 y el G3, el G4, ¿en qué se transforman? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede? Enfermeros, Señuelos. ¿Y cuál es una de las funciones básicas del señuelo? ¿Cierto? sacrificarse, Sacrificarse, ¿cierto? sacrificarse para que el rey vaya a comerse todo del Eso. otro lado. Es eso. El señuelo, la gracia que tiene es que obliga, de cierta manera, a que las piezas tengan que ir a detener el avance de los peones, porque si no, los peones simplemente coronan. Eso significa que hay que gastar recursos, tiempo para poder detener esos peones. Para poder gastar esos tiempos y esos recursos, obligatoriamente, ¿qué tengo que hacer? Ir con mis piezas a detener los peones. Cuando yo voy con mi pieza a detener los peones, ¿qué pasa con el rey que está en el otro lado? ¿Dónde está más Se cerca convierte ese rey? en una pieza más activa. Se convierte en una pieza mucho más activa porque podría en algún momento trasladarse tranquilamente por el flanco opuesto, donde el rey que está acá luchando por el señuelo inmediatamente no va a llegar. ¿Qué partida podemos tener de ejemplo básico de esto? ¿Quién me la puede citar? Que son Creo que posiciones. podemos tener como un ejemplo como de creo que una de las terceras clases que nos hiciste. Ya, ahí estaba Nelson diciendo la palabra correcta. Alequín Capablanca. Ah, ¿cierto? La partida 34 del match, ¿cierto? De 1927. Tú dices, sí, pero esa partida no tiene nada que ver con esta. Tiene que ver porque es el mismo tema. ¿Dónde qué aplicaron Oh, a yo Alequín me tengo Capablanca? que ir a checar esa partida. Sí, esa partida te la tienes que aprender de memoria, de memoria. ¿Ah? Y no hay opciones, ¿eh? No, que voy que la. No, no hay opciones. Esas partidas son partidas modelo porque te van a referenciar todo lo que viene posteriormente. Cada vez que yo estoy trabajando con un concepto de señuelo, cuando estoy aplicando la regla de Tarras y todos estos conceptos que nosotros hemos tenido la suerte de ver todos estos meses, por eso yo le digo, ustedes ya tienen una base mínima por lo menos para entender finales. No es como, chuta, ¿y esto de qué se trata? No, ya tenemos una base. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo tengo este concepto clarito, el concepto de regla de Tarras, cuando sé que un pasado puede transformarse en señuelo y con ello significa que inmediatamente que las piezas de mi reloj tienen que ir a detener al peón, cuando se produce eso, ¿qué hace mi rey? Generalmente el rey va a quedar totalmente, en este caso, como va a pasar también en esta partida y como pasó en la partida de Alequín con Capablanca, el rey queda fuera.
queda totalmente aislado, el rey queda como un mero espectador, porque el rey en el otro lado va a quedar con una posición mucho más activa y mucho más cercano ¿a dónde? A los peones que quedan finalmente en la partida. Entonces, la partida Alequín Capablanca, que es la misma partida que yo tengo en el artículo, ¿cierto? El peón pasado como señuelo, que está en el volumen 1 de los libros míos, que está en un video de YouTube también, que lo pueden ver cuantas veces quieran, se la tienen que aprender de memoria. No pueden, sí, parecen, no, no, de verdad que no. Veamos, mira lo que va a pasar. Torre F3, tomo, tomo. Una vez más, ¿qué es esto? Señuelo. ¿Qué tienen que hacer? Detenerlo, tienen que gastar recursos y energía en tomarlo. Listo. Ahora, acá, listo. Acá, rey. El rey gasta su tiempo y sus recursos en detener el señuelo y yo aprovecho en el fondo, mi rey, acercarse al otro lado. Jaque, acá. Jaque, acá. Jaque, vuelvo. Vuelvo acá. Vuelvo. Se coloca en B6 y ahora se tapa. ¿Cierto? Y ahora hacia acá. Ahora importante. Nuevamente tengo una posición. Tengo 1, 2, 3 y tengo 1, 2 y 3. O sea, para un aficionado, pero yo veo una igualdad, sí, igualdad material, pero lo que no es igual es la disposición de las piezas. Este rey está totalmente abandonado hacia el otro lado. Cuando se caiga el de 5, ¿qué peones van a quedar? El A y el B. Y fíjate dónde queda el rey, totalmente en el flanco opuesto. Eso es el concepto básico y fundamental del señuelo, que se utiliza como base para poder trasladar las piezas hacia un flanco que después quedan dando la hora. Entonces ahora Botvinnik tranquilamente se come de 5, chuta, se come de 5, se tiene que comer G4 y ahora la torre séptima fila. El rey defiende los peones y ¿qué amenaza la torre? Comerse un peón, comerse el otro y ganar simplemente el final con los dos peones. Hace B4. Importantísimo acá. Fíjense el detalle táctico de Botvinnik. Si yo hago torre A2, mala, me hacen B5 y listo. Y entro en un final de tablas teóricas. Esto, ¿cuántas veces habrá pasado en la historia del ajedrez, cierto? Y uno mismo, cuando yo veo mis partidas de atrás y me doy cuenta, ¡ay, que jugaba mal! Yo jugaba pésimo los finales y empecé de a poquito a estudiar, a estudiar, a estudiar y cada vez entiendo. Ahora entiendo mucho más finales. El único detalle es que ya no juego, pero por lo menos me queda la gratitud esto de decir, chuta, ahora entiendo más. Pero yo te digo, realmente hay muchas partidas que yo gané de mala forma, muchas partidas que empaté podía haber ganado y otras partidas que perdí podía tranquilamente hasta haber empatado. Porque el tema de los finales es crucial. ¿Ah? No es un tema de, porque lo doy yo, no, olvídense eso. Es un tema realmente crucial. Este tema técnico de Botvinnik marca la diferencia. Él evita simplemente el B5. Ahora, ¿qué amenaza? Torre B3 y torre por A3. Y al B5 el peón de A7 obviamente queda defendido. Entonces ahora acá, y ahora tranquilamente, el espectador, gracias al señuelo, está aquí. Y ahora el rey, torre acá primero, acá, rey. Rey. Amenazo torre por, rey por B4. Acá y ahora acá. Acuérdense que para ganar el Lucena no necesito dos peones, necesito solamente uno. Toma, listo. Ahí está. Amenazo cambiar torre. Acá, B5, acá y ahora acá. A la siguiente, ¿cierto? ¿A qué se parece esta regla? ¿Quién me la puede definir? Y con eso terminamos la partida. ¿Quién me la puede nombrar? La estudiamos dentro de los finales de torre nosotros. Era como, me acuerdo que era algo, no me acuerdo, pero es que no, es que era uno de los finales menos típicos. Pero creo que se debía, creo que eran las 4 columnas. No, el final de las 4 columnas es un final que yo tengo estudiado ahí que se llama el final de las 4 columnas. Yo le puse ese nombre, hasta yo inventé el nombre. Me di ¿cómo se lee de Patuvo? Que yo le puse un nombre y después hice el video y está. Pero si tú lo buscas en los libros, siempre te aparece como el peón H. Pero ese es otro final, este es otro final que estudiamos. ¿Quién se acuerda? Es que sí me acuerdo porque Rey iba para acá y luego, mejor no me acuerdo. Ya, primero, ¿dónde debe ser un final de Lucena, ¿no? Ya, pero escúchame una cosa. El final para ganar, todos sabemos cuál es. ¿Cuál es?
Lucena. Lucena. Lucena, eso estamos claros, o sea, ya no hay discusión ese tema que para ganar necesito Lucena. Pero aquí vimos un final que se llama la famosa regla de Boreski, que tiene que ver con los puntos que sumábamos. Decíamos, sumo la cantidad de casillas donde se encuentra el peón desde la primera fila, no de donde se encuentra el peón, porque el peón parte de la segunda. Estamos hablando, sumo Era acá. lo que quería decir justamente, y luego te vas para abajo. Y si estaba, creo Eso, que esa estaba es el la peón en regla. F, había unas tablas o algo así. Sí, eso. La famosa regla de 5 de Boreski. Es que yo me acordaba justamente de eso, que había unas tablas así, pero no me acordaba del Ya, nombre. lamento, Jesús, darte una mala noticia, pero si no te acuerdas totalmente de la línea, no te va a servir en las partidas reales. ¿Ya? Así que Ah, ya sé, luego te, no me te tengo que toquear, invito, me lo merezco. te invito a repasar toda esa materia. No, acuerda que nosotros llevamos hartos meses trabajando, hay mucho material que reforzar, realmente hay mucho material. La única diferencia de un final que uno sabe es que tiene que saber al revés y al derecho. Lamentablemente, saber solo la media no funciona, no sirve. O después de, perdí, pero yo pude empatar en la casa, eso tampoco funciona, sirve mucho, porque si no hay una comprensión mínima en la partida, la verdad que no, es como lo que es en las partidas, lo que sea Fischer, o sea, cuando tú pierdes, a nadie le importa tu motivo. No, yo perdí porque me siento mal, a nadie le importa. Las excusas a nadie le importa. Entonces, al final pasa lo mismo. Yo me tengo que saber el final totalmente. ¿Por qué? Porque esto es un final teórico conocido. Acuérdense que Foresky los definen dos: finales teóricos conocidos, que lo único que hay que hacer es sabérselos de memoria, y finales que hay que calcular. Generalmente los finales que hay que calcular son aquellos donde hay mayor cantidad de piezas. Pero esa mayor cantidad de piezas, lo que uno tiene que hacer, intentar hacer, es tratar de llevar un final teórico, entre comillas, desconocido, a un final teórico conocido. Esto es un final teórico conocido que hay que aprendérselo de memoria. Se llama la regla de 5 de Boreski. Se suman la cantidad de casillas donde de la primera fila donde está el peón. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, más la cantidad de separación que van a tener de columnas el peón, en este caso del rey. Un ejemplo, si yo muevo acá, él mueve acá. Ahora, ¿quién suma acá? ¿Cuántos tienen las negras ahí? Según la regla de Boreski, ¿cuántos tienen las negras ahí? Tiene 6, ¿no? 6, excelente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regla de Boreski. La regla de Boreski dice que cuando yo tengo 5, no en todas las posiciones, el mejor peón siempre va a ser el peón alfil. El peón caballo puede ser tabla hasta cuando tiene 6 casillas de diferencia, cuando no tengo esta casilla, porque el peón caballo, la problemática es cuando me hacen la efectiva lejana, me falta esta casilla de acá, que no existe. Cuando sí tengo la casilla A3, que cuando está el peón en F. El mejor peón siempre es el peón alfil. Pero en este caso puntual, observen que yo inmediatamente puedo ganar la partida con rey acá. Porque a torre B1, B4, ya jaque acá, ya no hay efectividad lejana. Se fue, listo. ¿Eso qué significa? Que llegué a dónde? A Lucena. Y con lo cual la partida se gana inmediatamente. Regla de 5 de Boreski. Esto para nosotros ahora tiene sentido. Si yo se lo presento esta partida a un aficionado, regla de 5, ¿qué hizo regla de 5? No sé ni qué me está hablando. Esa es la diferencia. Pero acuérdense que el final se lo tienen que aprender totalmente de memoria, no sirve a medias. Y no es de pesado que se lo estoy diciendo al contrario, de la mejor manera posible. Los finales que hemos estudiado tienen que ser de memoria porque son finales teóricos conocidos. Lo que haga después, lo que pase después, eso simplemente ya es un relato, no me sirve mucho. ¿Ya? Con eso finaliza la partida de Holmot con Botvinnik, ¿cierto? Jugado en este torneo por equipo en Moscú, en la URSS, en Moscú 1963.